¿Alguna vez has compartido la cama con alguien con quien no debías? Yo sí. Me fui a Madrid en busca de paz, pero encontré algo mucho más complicado. Compartir la cama con un desconocido parecía solo una solución temporal, hasta que el silencio entre nosotros se hizo más intenso que cualquier palabra. Y cuando finalmente nos tocamos, comprendí que no era el único que guardaba secretos. Nunca planeé enamorarme, y mucho menos de alguien que no sabía lo que quería. Pero una noche lo cambió todo. Quédate conmigo, y descubrirás cómo terminó todo. No vas a creer lo que me hizo. Cuando dejé Logroño para instalarme en Madrid, lo hice principalmente para cerrar un capítulo de mi vida y abrir otro completamente diferente. Había sido admitido en la Universidad Complutense para cursar un máster en Sociología Urbana, una oportunidad que había perseguido durante años con dedicación. Necesitaba alejarme de todo, buscar un cambio radical y encontrar algo de paz interior. En esta ciudad bulliciosa que apenas conocía, quería reinventarme, empezar de cero, lejos de aquellos recuerdos que me habían consumido poco a poco en los últimos tiempos, como una sombra persistente que no me dejaba avanzar. Encontrar un piso asequible en Madrid, sin embargo, era casi una misión imposible. Los estudios disponibles o bien costaban una fortuna o estaban en condiciones lamentables, con humedades en las paredes o instalaciones obsoletas. Fue gracias a un compañero de la facultad como oí hablar de Álvaro. Él estaba terminando su doctorado en Geografía Humana, unos años mayor que yo, y acababa de comprar un pequeño apartamento cerca del Parque del Retiro. Aún tenía obras pendientes en una de las habitaciones, pero estaba dispuesto a alquilar la otra de forma temporal, con una condición que, según me contaron entre risas, era un poco peculiar y poco convencional. Al visitar el lugar, entendí de inmediato a qué se referían. El apartamento era luminoso y acogedor, con vistas a las copas de los árboles del parque, en una zona tranquila pero bien conectada con el metro. Sin embargo, solo había una cama de matrimonio en la habitación principal. La otra estancia estaba en plena reforma, cables colgando del techo, paredes a medio pintar y herramientas esparcidas por el suelo, con los trabajadores que parecían no tener prisa alguna por terminar. Álvaro me recibió con una naturalidad desarmante, sin grandes gestos, pero con una mirada que denotaba una curiosidad genuina. Me dijo con calma: si te molesta compartir cama, lo entiendo perfectamente. Solo sería por un mes, 2 como mucho. Yo suelo dormir en el lado izquierdo, y no me muevo mucho durante la noche. No sé exactamente por qué acepté tan rápido. Tal vez estaba exhausto después de tantas búsquedas infructuosas. O quizás porque no quería perder esa rara oportunidad de un alquiler económico en una ciudad donde los precios se disparaban. O, como me di cuenta más tarde, porque algo en su presencia me intrigaba, una especie de calidez sutil que no podía ignorar. La primera semana transcurrió sin incidentes notables. Vivíamos como dos desconocidos educados, cada uno en su mundo. Por las noches, nos metíamos en la cama a horas distintas, intercambiando apenas unas palabras de cortesía. Él pasaba mucho tiempo leyendo libros sobre urbanismo y migraciones, con una lámpara de mesa iluminando sus páginas. Yo, por mi parte, repasaba mis apuntes en el portátil, con auriculares puestos para aislarme del ruido de la ciudad que se filtraba por la ventana. Por las mañanas, uno salía antes de que el otro se despertara, dejando solo el eco de una puerta cerrándose suavemente. Pero, con el paso de los días, algo empezó a transformarse en el aire que compartíamos. Es complicado pinpointar el momento exacto en que cambió todo. Podría haber sido esa noche en que preparó una tortilla de patatas con cebolla caramelizada, preguntándome si quería un plato sin ninguna presión, pero con una gentileza que no había notado antes. O tal vez aquella tarde en que nos encontramos viendo un clásico del cine español en la 2, como Bienvenido, M.R. Marsal, en silencio al principio, para acabar riéndonos a carcajadas con las ocurrencias de los personajes. Álvaro tenía un sentido del humor seco e inesperado, capaz de convertir una observación trivial sobre el tráfico madrileño en una reflexión profunda sobre la vida en las grandes urbes. Hablábamos de nuestras familias, la mía, de un pueblo riojano con viñedos infinitos, la suya, de un barrio obrero en el sur de la ciudad, de nuestras ciudades de origen, de relaciones pasadas, pero siempre rozando la superficie, sin profundizar demasiado, como si temíamos que revelar más pudiera complicar las cosas innecesariamente. Compartir cama en esas circunstancias era a la vez íntimo y ridículo.
Existía una barrera invisible entre nosotros que ninguno cruzaba deliberadamente. Yo dormía en el lado derecho, él en el izquierdo, dándonos la espalda como parte de un ritual silencioso. Pero de vez en cuando, en la oscuridad de la noche, ocurría un roce accidental. Una pierna que se topaba con la otra, un hombro que se rozaba, una mano que se extendía por error. La primera vez, me sobresalté, pero él no dijo nada. Esperé a que se apartara, pero su mano se quedó un segundo más en mi cadera, como si fuera algo natural, como si estuviéramos en un sueño compartido. Me convencí de que no era nada importante, que solo era fruto del espacio reducido y que esos contactos eran inevitables en una cama no tan grande. Sin embargo, empecé a anticiparlos, a recordarlos por la mañana como un secreto prohibido. A veces, me despertaba justo antes de que ocurriera y fingía seguir dormido, con el corazón latiendo un poco más rápido. Un atardecer, mientras me daba la vuelta en la cama y un libro se me caía al suelo con estrépito, Álvaro murmuró: «Últimamente duermes inquieto». Hice como si no lo entendiera, y él no insistió. Pero sus palabras se quedaron resonando en mi mente mucho después de que el silencio volviera a envolvernos. Me pillaba observándolo cuando preparaba el café por las mañanas, con ese ritual de moler los granos frescos que traía de un mercado local. Me preguntaba qué hacía durante esos minutos largos en el baño, si se afeitaba con cuidado o simplemente se perdía en sus pensamientos. Empecé a prestar atención a todo, sus rutinas diarias, sus pausas reflexivas, incluso el ritmo de su respiración cuando leía. Y aún así, en la superficie, todo parecía normal. 2 compañeros de piso. 2 chicos en una ciudad ajetreada. Nada fuera de lo común. Una mañana, al salir de la ducha con solo una toalla alrededor de la cintura, se detuvo en el marco de la puerta y me miró un instante demasiado prolongado. No dijimos nada, pero en el ambiente se notó un leve temblor, como el preludio de una tormenta veraniega en Madrid. Ese día salí a pasear por las calles empedradas del centro, sin rumbo fijo, pasando por la Puerta del Sol abarrotada de turistas y vendedores ambulantes. Me senté en una terraza vacía cerca de la Plaza Mayor, observando cómo las gotas de una fuente cercana salpicaban el suelo. Me preguntaba qué estaba haciendo allí, qué deseaba de verdad, y por qué me ponía tan nervioso la idea de volver esa noche al apartamento. Al regresar, Álvaro estaba tumbado en la cama leyendo, con las gafas ligeramente torcidas sobre la nariz. Me saludó con un gesto, como si nada hubiera pasado. Y quizás no había pasado nada en realidad. Pero el peso de lo no dicho se hacía cada vez más opresivo, y sentía que, tarde o temprano, algo iba a romperse, como una cuerda tensa a punto de ceder. En Madrid, la vida seguía su curso, el bullicio de las tapas en los bares de Malasaña, las manifestaciones ocasionales en la Gran Vía, el olor a churros por las mañanas. Pero en nuestro pequeño mundo, algo se estaba gestando, una conexión que no pedía permiso para crecer. Álvaro había mencionado una vez su afición por el flamenco, y un día me invitó a escuchar un disco viejo de Camarón de la Isla mientras cenábamos unos pinchos que había improvisado. Era su forma de romper el hielo, de añadir un toque cultural a nuestra rutina. Yo, por mi parte, compartí historias de las fiestas de San Mateo en Logroño, con sus vendimias y bailes hasta el amanecer. Esos detalles nos acercaban, tejían un tapiz invisible que hacía que el apartamento se sintiera menos como un refugio temporal y más como un hogar en construcción. Una noche, después de una cena ligera con gazpacho fresco que preparé inspirado en recetas andaluzas, nos sentamos en el balcón diminuto del apartamento, mirando las luces de la ciudad. Madrid puede ser abrumadora, pero también liberadora, dijo él, sorbiendo un tinto de Rioja que había traído de mi tierra. Asentí, sintiendo cómo el vino calentaba el ambiente. Ese momento, trivial en apariencia, marcó un punto de inflexión sutil. Al meternos en la cama, el roce de su pie contra el mío no fue accidental, y por primera vez, no me aparté de inmediato. Quedé allí, en la penumbra, preguntándome si él sentía lo mismo, si esa ciudad nos estaba cambiando a ambos de maneras impredecibles. Los días en el apartamento cerca del Parque del Retiro comenzaron a tejer una rutina que, sin palabras, se sentía cada vez más íntima. Álvaro y yo compartíamos el espacio con una naturalidad que no forzábamos, pero que tampoco definíamos. Él llegaba a veces con una bolsa de croissants recién horneados de una panadería en Chueca o con una botella de vermú para probar, dejándola sobre la mesa de la cocina sin ceremonias. Yo respondía con un gesto de agradecimiento, a veces con una sonrisa tímida,
Y terminábamos compartiendo esos pequeños detalles frente a programas de televisión absurdos o alguna película de Almodóvar que encontrábamos en una plataforma de streaming. Una noche, mientras calentaba un sofrito para preparar una paella sencilla, Álvaro se acercó con 2 platos en la mano, moviéndose con esa calma suya que ya empezaba a resultarme familiar. ¿Siempre cocinas con tanto entusiasmo?, preguntó, apoyado en la encimera, con una ceja ligeramente levantada. No realmente, respondí, removiendo los ingredientes. En Logroño, o comíamos fuera o cada uno se apañaba por su cuenta. Es la primera vez que cocino tanto para alguien más. Sonrió mientras colocaba los platos con cuidado. Pues me gusta. No lo sabía, pero compartir la cena hace que este piso no parezca tan vacío. Cenamos en la mesa pequeña del salón, con una botella de albariño que él abrió con un gesto teatral, girándola en la copa como si fuera un sumiller. ¿Notas ese toque cítrico con un dejo de caos urbanita?, bromeó, imitando a un crítico de vinos. Es un caldo típico de los atascos en la M30. Me reí más de lo que esperaba, y esa risa se me escapó como un alivio. Sus comentarios ingeniosos, siempre con un punto irónico, empezaban a calar en mí más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las noches se volvieron más densas, cargadas de una expectativa que ninguno nombraba. Esperaba esos momentos previos al sueño con una mezcla de ansiedad y anhelo. Había instantes, justo antes de apagar la luz, en los que el silencio entre nosotros parecía contener una conversación entera. Una vez, en la penumbra, Álvaro habló, con la mirada fija en el techo. ¿Crees que se puede vivir con alguien sin acabar dependiendo de él?, dijo, con las manos cruzadas detrás de la nuca. No lo sé, respondí tras pensarlo un segundo. Siempre acabas dependiendo un poco de los demás, aunque quieras ser un lobo solitario. Giró la cabeza hacia mí, lento, como midiendo cada palabra. Tú pareces saber de eso. No mucho. Me he equivocado bastantes veces. Me he enganchado demasiado rápido. ¿Y tú? Se encogió de hombros, con una media sonrisa. Supongo que me protejo. O finjo que lo hago. No añadió más, pero esa noche sus piernas rozaron las mías bajo las sábanas. No fue un accidente. Lo sentí con claridad. Y no me aparté. Esos contactos nocturnos tenían una extraña delicadeza, como si fueran un idioma propio que aún no descifrábamos. A veces, su mano descansaba cerca de la mía, a apenas unos centímetros. Otras, se giraba hacia mí en lugar de darme la espalda. En mis sueños, su rostro empezaba a aparecer con más frecuencia, mezclado con imágenes de Madrid, el murmullo de los bares en Lavapiés, el eco de una guitarra en una plaza. Un domingo por la tarde, con la lluvia golpeando los cristales del salón, sacamos un parchís viejo que Álvaro encontró en una caja de mudanza. Nos sentamos en el suelo, rodeados de cojines, con una bandeja de embutidos y una cerveza Mahou. Estás haciendo trampas, lo sé, bromeé, lanzándole una mirada acusadora. No me hace falta hacer trampas para ganarte, Marcos, respondió con un brillo en los ojos. Estás demasiado distraído. ¿Distraído? ¿Yo? Alzó una ceja, con una sonrisa que no terminaba de formarse. Pasas más tiempo mirando a cualquier parte menos al tablero. Me quedé quieto un instante, atrapado por sus palabras. ¿Y qué miro, según tú? No contestó. Solo sonrió, tomó su ficha y siguió jugando. El silencio que cayó entre nosotros estaba cargado, como el aire antes de una tormenta de verano. Ya nada era completamente inocente. Esa noche, al meternos en la cama, Álvaro suspiró y dijo en voz baja. ¿Alguna vez has querido a alguien que no te veía de verdad? ¿Te refieres a alguien que fingía no verte?, repliqué, girándome hacia él. Dudó un segundo. No. Alguien que no quería verse a sí mismo, creo. Su voz era más grave, casi un susurro. ¿No es eso peor?, murmuré en respuesta. Tal vez. Sentí su aliento cerca, cálido en la oscuridad. Su mano se posó en mi cadera, esta vez con una lentitud que no dejaba lugar a dudas. Mi pulso se aceleró, pero no dije nada. No me moví. Dejé que su mano se quedara ahí. Nos quedamos así, inmóviles.
El silencio era casi sagrado, roto solo por el rumor lejano de los coches en la calle. No había música, ni ruido de vecinos, solo el latido de mi corazón y la calidez que se extendía entre nosotros. A la mañana siguiente, Álvaro preparó café en una cafetera italiana que tenía un aire vintage. Me lo ofreció en silencio, y cuando tomé la taza, nuestros dedos se rozaron. Dijo, mirando el líquido oscuro. He tenido un sueño raro esta noche. ¿Qué tipo de sueño? Pregunté, curioso. Sonrió, con los ojos fijos en su taza. Del tipo que recuerdas, pero prefieres no contar. Lo miré sin responder. Y en ese momento supe que cada palabra suya tenía ahora dos significados, el que decía en voz alta y el que guardaba para sí. Yo me movía en ese espacio intermedio, atrapado entre querer entenderlo todo y temer lo que podría descubrir si lo hacía. Era un viernes por la noche, y Madrid estaba envuelta en un aire húmedo y denso, como si la ciudad contuviera la respiración bajo un cielo plomizo de octubre. Volvía de un seminario agotador en la Complutense, con la cabeza llena de ruido y el cuerpo pesado, incapaz de concentrarme en nada más allá de mis propios pensamientos. Al entrar en el apartamento, encontré a Álvaro sentado en el sofá, con dos vasos ya dispuestos en la mesa baja y una botella de ron añejo a medio abrir. Llevaba una sudadera gris, algo grande, que le daba un aire despreocupado, casi frágil, como un adolescente perdido en sus propios planes. Me miró con una chispa de diversión en los ojos, pero había algo inestable en su expresión. Necesitaba un trago. ¿Te apuntas? Dijo, señalando la botella. Sin decir nada, dejé mi mochila en un rincón y me senté a su lado. Llenó los vasos con un chorro preciso de ron, lo justo para que la noche pareciera inofensiva. Tomamos un sorbo en silencio, y el calor del licor me relajó los hombros. No tienes buena cara, dijo tras un momento, girando el vaso entre sus dedos. Estoy cansado. ¿O vacío? No lo tengo claro, respondí, mirando la mesa. Es curioso, dijo, con una media sonrisa. Porque yo te veo, lleno, no sé. Lleno de algo que no dejas salir. Lo miré, desconcertado. ¿Lleno? Ajá. Desde que llegaste, este piso tiene otro color. Aunque estés callado, haces ruido, Marcos. Un ruido bueno. No supe qué contestar. Quise reírme, o tal vez hundirme en el sofá y desaparecer. Sus palabras se clavaron en mí, como si hubiera tocado algo que yo mismo no quería ver. Tras un silencio, continuó, con la voz más baja. ¿Has querido alguna vez a alguien que no deberías? Lo miré fijamente. Él no apartó la vista. Al contrario, la sostuvo, como si buscara algo en mí. Sí, murmuré, casi sin querer. Yo también. Dejó el vaso en la mesa con un gesto rápido, casi brusco. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los edificios de enfrente a través de las cortinas entreabiertas, como si el aire de Madrid pudiera darle alguna respuesta. Hay noches en las que me giro hacia ti a propósito, dijo sin volverse. Me digo que, si estiro la mano un poco, tal vez lo entiendas. Lo entendí, Álvaro, respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. Se quedó quieto. Luego se giró. Sus ojos brillaban, y no solo por el ron. ¿Y qué haces con eso? Preguntó, casi en un susurro. Me levanté despacio. Estábamos a 1 metro, tal vez menos. Sentía la tensión en su postura, en la línea de su mandíbula, en cada músculo de su rostro. Creo que lo estaba esperando, dije. Y entonces pasó. Fue lento, sin estruendo. Él dio un paso hacia mí. Cerré los ojos. Su mano rozó mi mejilla, suave, insegura. Nuestros labios se encontraron, no con urgencia, sino con una fragilidad que parecía contener semanas de silencios. No fue un beso robado ni un estallido de pasión. Fue como una pregunta que ninguno se atrevía a formular del todo, pero que ya flotaba entre nosotros. No sé cuánto tiempo duró. Lo suficiente como para que el mundo se redujera al tamaño de ese salón de 20 metros cuadrados. Lo suficiente como para que todo lo que habíamos contenido se volviera evidente, como el sol que se cuela por las persianas al amanecer.
Nos tumbamos en la cama poco después, aún vestidos, abrazados con una cercanía que no necesitaba palabras. Mi brazo rodeaba su cintura, su cabeza descansaba en mi cuello. «Estás temblando», le susurré. «Lo sé», respondió. «No es miedo. Es otra cosa. Algo más antiguo». Se incorporó un poco, como si fuera a decir algo más. Pero entonces su móvil vibró sobre la mesita. Miró la pantalla, y su rostro se endureció al instante. Se sentó al borde de la cama, con la espalda tensa. «No es nada», dijo, pero su voz sonó hueca. Vi el nombre en la pantalla, Javier. No respondió, pero el silencio que cayó fue como un golpe. Duro, cortante. ¿Sabe que estoy aquí?, pregunté, sentándome también. Negó con la cabeza. No. Cree que vivo solo. ¿Y tú? ¿Sabes qué quieres? Mi tono era más afilado de lo que pretendía. Tardó en responder. Demasiado. Sé que no quiero hacerte daño. Eso no es una respuesta, Álvaro. Me levanté de un salto, con la rabia subiéndome al pecho. Sabías lo que hacías desde el principio. Te fuiste acercando, dejando que me abriera, pero sin soltar lo que tienes con él. No es tan simple, dijo, con la voz quebrada. No, nunca lo es cuando no te decides. Se puso en pie, con el torso desnudo y el rostro desencajado. ¿A dónde vas? No lo sé. A caminar. A pensar. A alejarme. Tú eliges. Marcos, quédate, por favor, suplicó. Entonces apaga ese móvil. Dile que se acabó. Y mírame de verdad. No hizo nada. No dijo nada. Salí del apartamento, cerrando la puerta con un golpe seco. En la escalera, sentía un nudo en la garganta, no por el rechazo, sino porque me di cuenta de que lo que sentía no era una ilusión. Pero tal vez yo solo era un paréntesis en su vida. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, pasando por los bares iluminados de Huertas hasta llegar al estanque del Retiro, donde la luna se reflejaba en el agua quieta. Necesitaba el frío de la noche, el ruido de la ciudad, la soledad. Necesitaba estar lejos de su cama, de su calor, de sus silencios. Pero, aún así, una parte de mí seguía queriendo volver, solo para escuchar lo que él aún no sabía cómo decir. No pegué ojo esa noche. Al amanecer, me arrastré hasta una cafetería en el barrio de Chamberí, aún con el abrigo empapado por la llovizna madrileña. El café era amargo, casi imbebible, pero me mantuvo despierto. Pensé en volver al apartamento, fingir que nada había pasado, pero imaginar a Álvaro revisando su móvil, perdido en sus dudas, me quitó las ganas. Necesitaba espacio, y tal vez también comprobar si él daría el paso de buscarme. No lo hizo. Pasaron 3 días. 3 días sin un mensaje, sin una llamada, sin rastro alguno de él. Y yo, como un idiota, miraba el móvil cada vez que vibraba, esperando su nombre. Mis cosas seguían en el apartamento, ropa, apuntes, mi portátil. Pero no me moví. Me había refugiado en casa de un compañero de máster, Lucas, a quien conté una versión suavizada de la historia. Un lío con mi compañero de piso, necesito tomar aire. No preguntó más, y se lo agradecí en silencio. Al 4.º día, ya al caer la tarde, llegó un mensaje corto y seco. Javier ha venido. ¿Quiere hablar? Lo siento. Nada más. Ni una explicación, ni una pregunta, ni una señal para mí. Solo una frase fría, como un portazo. Leí el mensaje una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron borrosas. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que doliera tanto, como un corte limpio y profundo. Me puse las zapatillas y salí sin avisar a nadie. Al llegar al edificio, dudé frente a la puerta. Las persianas estaban entreabiertas, y una luz tenue se colaba desde el interior. Subí las escaleras con un peso en el pecho, como si algo se me desgarrara por dentro. Abrí con mi llave, que aún funcionaba. No la habían cambiado. Todavía no. El salón estaba en silencio. Demasiado. Pero no vacío. Javier estaba sentado en el sofá,
con un abrigo oscuro y un cigarrillo apagado entre los dedos, como si fuera un accesorio de su postura. Me miró sin sorpresa, como si supiera que aparecería. Marcos, supongo, dijo, con una calma que me irritó. Asentí sin abrir la boca. Álvaro salió de la cocina, con el rostro tenso, los ojos esquivos. Podrías haber avisado antes de venir, dijo, casi como un reproche. Y tú podrías haberme escrito algo más que una disculpa vacía, repliqué, con la voz cortante. Silencio. Javier se puso en pie, con una lentitud casi teatral. Os dejo solos, dijo. No, quédate, intervino Álvaro, con un matiz de urgencia, o tal vez de miedo. Algo en su tono me hizo hervir la sangre. ¿Quieres que él se quede mientras arreglamos esto? Pregunté, incrédulo. No hay nada que arreglar, soltó Javier, con una frialdad que me heló. Eres tú quien debe entender dónde está. ¿Dónde estoy? Di un paso hacia él. He dormido a su lado cada noche durante un mes. He compartido sus silencios, sus miradas, su cama. ¿Y ahora debo hacerme a un lado como si nada? Álvaro retrocedió, apenas un paso. No quería que fuera así, murmuró. Pues es exactamente como es, espeté. Me acerqué a él, con la rabia quemándome la garganta. Me besaste, Álvaro. Me abrazaste. Me dijiste que tenías miedo, pero que querías intentarlo. ¿Y todo eso qué fue? ¿Un ensayo antes de que volviera él? Marcos. No es un juego de quien gana, dijo, con la voz temblorosa. Claro que lo es. Lo hiciste un juego cuando me pusiste frente a él sin decirme que seguías atado a su historia. Bajó la mirada. Javier, en cambio, permanecía imperturbable, como si ya hubiera asegurado su lugar. Me giré hacia la puerta. Solo he venido a por mis cosas. Ya lo he entendido todo. Pero Álvaro se interpuso, bloqueando mi camino. Espera. No puedes irte así. ¿Qué quieres? ¿Que espere más? ¿Que me quede en la puerta mientras decides? No respondió. Me esquivó y caminé directo a la habitación. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera dormido allí. O tal vez solo se habían tumbado, juntos. Recogí mis cosas con prisas, sin cuidado, los libros de la facultad, el cargador, una camiseta que aún colgaba de una silla. Álvaro no entró. Ni una sola vez. Cuando volví al salón, Javier ya no estaba. Álvaro, solo, parecía más pequeño, con la voz rota. ¿Qué quieres que diga? Preguntó. Nada. Quiero que hagas algo. Y no has hecho nada. Me siguió hasta la puerta. No quería hacerte daño. ¿Crees que con eso basta? Repliqué. No quería no arregla nada. Haces daño aunque no quieras, Álvaro. Es tu miedo el que corta. Y tú no eliges. Te quedas ahí, atrapado entre recuerdos. Yo no soy un refugio. No soy un paréntesis en tu vida. Extendió la mano, un gesto débil, vacío. No había nada en el que me retuviera. Cerré la puerta tras de mí. En la calle, el frío de Madrid me golpeó. La ciudad estaba gris, indiferente, con las luces de los bares parpadeando en la distancia. Llevaba mi mochila al hombro y un nudo en la garganta. Quise llorar, pero las lágrimas no llegaron. Tal vez porque, en el fondo, sabía que esto no era el final. Solo un capítulo que debía atravesar, sin saber si conduciría a algo. O a nada. Pasaron 12 días sin verlo. 12 días en los que intenté reconstruir una rutina sin Álvaro, pero me sentía como un extraño atrapado en mi propia vida. Caminaba por las calles de Madrid como si estuviera en piloto automático, asistiendo a clases en la Complutense con la mente en otro lado, respondiendo con monosílabos a las preguntas de mis compañeros. Lucas, el amigo que me acogió en su piso de Malasaña, me ofreció quedarme de forma permanente en su habitación libre, un espacio pequeño pero acogedor con vistas a una calle llena de bares y grafitis. No le di una respuesta clara. Ni sí, ni no. No sabía qué quería, solo tenía claro lo que no quería, esperar gestos vagos, descifrar silencios, ser una pausa en la vida de alguien.
Esos días fueron un torbellino de emociones contenidas. Por las mañanas, me perdía en el bullicio de la Gran Vía, observando a los turistas y los trabajadores apresurados, intentando encontrar sentido en el caos. Por las noches, me sentaba en un banco del Retiro, mirando el estanque donde las luces de la ciudad se reflejaban como estrellas rotas. Me preguntaba si Álvaro habría sentido lo mismo que yo, si esos momentos compartidos en el apartamento, las cenas improvisadas, los roces en la cama, el besos, habían significado algo para él o si solo fueron un espejismo. Mi móvil seguía en silencio, y cada vibración era una falsa esperanza que me hacía apretar los dientes. Mis cosas seguían en su piso, mi ropa, mis apuntes de sociología urbana, mi portátil con las notas del máster. Pero no podía volver. No aún. Lucas fue un apoyo silencioso. Le conté una versión suavizada de la historia, un lío con mi compañero de piso, necesito despejarme. No hizo preguntas, solo me ofreció café y una cama. Su piso, con paredes llenas de pósteres de conciertos y una guitarra desafinada en un rincón, era un refugio temporal, pero no un hogar. Me pasaba las noches despierto, mirando el techo, preguntándome si había malinterpretado todo con Álvaro, si había proyectado mis deseos en sus gestos. La ciudad seguía su ritmo, el claxon de los taxis, las risas en los bares, el olor a fritura de los churros al amanecer, pero yo estaba atrapado en un bucle de recuerdos y dudas. Al 12º día, al caer la tarde, un mensaje llegó. Corto, directo, como un golpe seco: Javier ha venido. ¿Quiere hablar? Lo siento. Lo leí una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron un borrón. Sabía que este momento llegaría, que Javier seguía siendo una sombra en la vida de Álvaro, pero no esperaba que el dolor fuera tan afilado, como un cuchillo que corta sin avisar. No había nada más en el mensaje. Ni una explicación, ni una pregunta, ni una señal para mí. Solo una disculpa vacía que me dejó con un nudo en el pecho. Esa noche, alguien llamó a la puerta. Sabía que era él antes de abrir. Había algo en el ritmo de los golpes, firme, pero con una contención que reconocí al instante, que me hizo contener el aliento. Dudé, con la mano en el pomo, el corazón latiéndome tan fuerte que parecía retumbar en el pequeño pasillo del piso de Lucas. Finalmente, abrí. Ahí estaba Álvaro. Cansado, con ojeras marcadas bajo los ojos, pero con una calma nueva, como si hubiera dejado de correr. Llevaba una chaqueta oscura, algo arrugada, y el pelo ligeramente desordenado por el viento madrileño. ¿Puedo pasar?, preguntó, con la voz baja, casi un susurro. Me hice a un lado sin decir nada. Cerró la puerta con suavidad, sin prisas, como si temiera romper algo con un movimiento brusco. No traía nada consigo, ni bolsa ni excusas preparadas. Solo sus ojos fijos en mí y una respiración pausada, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Habló primero. Javier se ha ido. Para siempre. No porque lo eché, sino porque le dije que no quiero seguir viviendo en el pasado. No respondí. Él lo sabía. Mis ojos debieron decir suficiente, porque continuó, con la voz más firme, aunque todavía cargada de vulnerabilidad. Tardé en darme cuenta de que buscaba a alguien que me hiciera sentir completo. Pero me dio miedo, Marcos. Miedo a cambiar, a que esto me superara. Y entonces llegaste tú, con tu forma de estar sin forzar nada, pero estando presente. Siempre presente. Y me entró pánico. Porque no era algo difuso, como un sueño. Era real. Demasiado real. Lo miré en silencio. Sus hombros estaban relajados, pero sus ojos no se apartaban de los míos, como si temiera que apartar la mirada rompiera el momento. He pedido un traslado en la universidad, dijo, sacando un sobre arrugado de su chaqueta. Lo extendió hacia mí, con un gesto cuidadoso. No para alejarme de ti, sino para salir de la sombra de Javier. Trabajamos en el mismo grupo de investigación, y no podía cortar antes porque no quería ser el malo. Pero entendí que quedarme atrapado en ese limbo era peor. Para mí. Para ti. Tomé el sobre, sosteniéndolo con cuidado, como si fuera algo frágil que pudiera desmoronarse. Era un documento oficial, con sellos y firmas de la facultad. Lo miré, pero no lo abrí. No necesitaba leerlo para entender lo que significaba. ¿Crees que con esto basta?,
Pregunté, con un filo en la voz que no pude contener. Negó con la cabeza, rápido, casi con urgencia. No. Sé que no es suficiente. Es solo el principio. Quiero hacer más. Quiero poner palabras, gestos, claridad. Quiero que no tengas que adivinarme, Marcos. Quiero que sepas dónde estás pisando, que no te sientas perdido en mis dudas. Lo miré fijamente, demasiado tiempo. Él esperó, sin presionarme. No parecía seguro de sí mismo, pero sí sincero, con una honestidad que no había visto antes en él. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Me levanté despacio, dejando el sobre en la mesa de Lucas, que estaba cubierta de tazas de café vacías y apuntes desordenados. Me dejaste solo, Álvaro, dije, con la voz quebrada por la rabia y el dolor acumulados. Sin una palabra. Después de darme algo que esperaba sin atreverme a pedirlo. ¿Sabes lo que duele eso? ¿Saber que me abriste una puerta y luego me dejaste fuera? Sí, respondió, con la voz rota, casi un eco de la mía. Lo sé. Y no lo haré otra vez. No te lo prometo en el aire, como una frase bonita. Quiero demostrártelo. No en una noche, ni fingiendo ser perfecto. No soy así. Pero quiero aprender. Contigo. Si tú quieres. Me acerqué a la mesa, mirando el sobre sin tocarlo, y luego volví a mirarlo a él. Sus palabras resonaban, pero no borraban el dolor de esos días de silencio, de esas noches preguntándome si había sido un error confiar en él. Tendrás que poner límites claros, dije, con firmeza. Incluirme en tu vida, no esconderme como un secreto. Y no desaparecer cuando tengas miedo. Tendrás que quedarte, Álvaro. Asintió, sin vacilar, con una determinación que no le había visto antes. De acuerdo. Todo eso. Y más. Cometeré errores, pero no los mismos. He aprendido. Gracias a ti. Abrió los brazos, no para atraparme, sino como una invitación, un espacio abierto. Me acerqué sin prisas, dejando que mi cuerpo se apoyara contra el suyo. Olía a café, a ese perfume suave que siempre llevaba, mezclado con el aire fresco de la noche madrileña. Algo en mí se asentó, aunque no todo estaba resuelto. Había una calma frágil, como la que sigue a una tormenta. Esa noche volví con él al apartamento. No pegamos los pedazos rotos, porque no se trataba de reparar lo que se había roto. Construimos algo nuevo, algo que no era un regreso al pasado ni un borrón y cuenta nueva. Era una continuación, imperfecta pero honesta, de dos personas que decidían mirarse de frente, sin promesas vacías. Tumbados en la cama, que ya no estaba deshecha, su mano encontró la mía. No había tensión, solo un ritmo compartido en nuestras respiraciones. La ciudad seguía su curso fuera, el murmullo de los bares de Malasaña, el eco de una sirena lejana, pero en ese silencio, entendí algo, no se cura todo de golpe. No se borran las heridas con un gesto. Pero sí se puede elegir con quién aprender a vivir de otra manera, con quién caminar a pesar de las cicatrices. Madrid, con su caos y su luz, fue testigo de ese instante. No era el final de la historia, sino el comienzo de algo que aún no sabíamos nombrar. Pero, por primera vez, sentí que estábamos en la misma página, dispuestos a escribirla juntos.